Vamos a retomar dos operaciones que son muy importantes y que pues van a ser útiles para hacer descripciones más adelante. Bueno, para entrar un poco en contexto, recordemos que estamos ya tratando los vectores en 3 dimensiones. Eso quiere decir que tenemos 3 componentes para definir a un vector. Hay cantidades que habíamos visto que se siguen, bueno, que tienen una cierta analogía con relación a los procedimientos con vectores en 2 dimensiones. Ellos son, por ejemplo, el módulo, en el cual pues lo único que hacemos prácticamente es incluir un término adicional, ¿no? Que nos hable de la componente z de este vector en 3 dimensiones. Otra operación que se sigue prácticamente sin mucha variación es la suma entre dos vectores, en el que pues tenemos en cuenta esta otra componente. Y finalmente la multiplicación por escalares, que tiene esta forma, donde vemos aquí que hemos incluido esa otra componente. Bueno, estas 3 cantidades en general van a seguirse preservando, como vemos, pero lo que cambia es, hasta cierto punto, es el cómo orientamos a los vectores. Para esto, pues hacemos uso de lo que llamaremos como cosenos directores, los cuales no son otra cosa más que los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados x, y y z. Estos están definidos como se muestra aquí en la pantalla. Tomamos cada componente, la dividimos entre el módulo del vector y obtenemos 3 cosenos directores. Algo que es importante, como les mencionaba, que ustedes revisen por su cuenta, es verificar o demostrar que al elevar al cuadrado cada coseno director y al tomar la suma, esto es igual a 1. La suma de los cosenos directores al cuadrado respectivamente es 1. Como ejemplo, pues vimos este caso, en el cual calculamos esos cosenos directores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto desde la clase pasada? Parece que no, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la primera operación, el primer tipo de multiplicación que se va a definir entre dos vectores.
Muy bien. La primera operación se conoce como producto escalar o producto punto. Entonces, esta se define de la siguiente manera. Dados dos vectores A y B en el espacio tridimensional, es decir, que van a tener cada uno 3 componentes, el producto escalar se define de esta manera. Aquí va a ser muy importante la notación. Por lo tanto, al momento que ustedes desarrollen algún ejercicio, van a tener que ser cuidadosos al momento de indicar ese tipo de producto. La notación es la siguiente. Entre los dos vectores vamos a colocar un punto, de ahí el nombre de producto punto. Sustituiremos lo que vale cada uno de nuestros vectores y procederemos a hacer la siguiente operación. Vamos a multiplicar cada componente X de los vectores, AX, BX, sumaremos la componente, sumaremos, perdón, el producto de las componentes Y de ambos vectores y finalmente sumaremos el producto de las componentes Z de ambos vectores. De esta manera, lo que estamos obteniendo va a ser una cantidad escalar, como pueden notar en esta expresión. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo podemos asegurar que eso que está ahí escrito en verdad se trata de un escalar? No contienen los vectores unitarios y J de K. Exactamente. Como no tienen estos 3 elementos I, J y K, de manera automática, lo que tenemos aquí es una cantidad escalar. No hay de otra. En el momento en que ustedes, cuando hablen de un producto escalar, con esta notación, si por algún error ustedes ponen uno de esos vectores I, J y K en algún término, eso automáticamente es incorrecto. No deben de aparecer ninguno de esos 3 vectores en nuestro resultado. Por ello es muy importante que tengan cuidado a la hora de desarrollar algún ejercicio. Bien, vamos a ver como ejemplo de esta operación las siguientes cantidades. Vamos a retomar los vectores que ya habíamos construido con anterioridad. Los tenemos por acá. Sí, justamente estos. Vamos a utilizarlos una vez más. Para ilustrar cómo es esto de del producto escalar. Bien, entonces, el ejemplo que vamos a tener es el siguiente. Dados estos dos vectores, R de A y R CD, vamos a determinar su producto escalar o producto punto. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Primer paso, en cuestión de notación, es colocar estos dos vectores, uno al lado del otro, pero entre ellos tenemos que ser muy claros en indicar correctamente la operación que se va a efectuar. Esto es, con este punto, ¿no? Ahí está, perfectamente indicado. Lo siguiente, pues va a ser sustituir lo que vale cada uno de estos vectores. Aquí, como una recomendación o una observación, es que hagan uso de signos de agrupación para indicar multiplicaciones. Estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de los números reales, a utilizar, por ejemplo, esta notación entre paréntesis. También a veces nos hemos acostumbrado a utilizar 2.3, por ejemplo, o 2, una crucecita, y el siguiente número. Entonces, en los números reales, cualquiera de esas expresiones
creo que si ustedes lo ven en algún lugar, les queda clarísimo que lo que está indicado es una multiplicación. Sin embargo, para el contexto de vectores, esta operación o esta notación y esta otra van a estar reservados para ciertas cantidades. Por lo tanto, lo recomendable es que dejen de utilizar esas dos notaciones porque van a ser exclusivamente la primera para el producto escalar y la segunda para el otro tipo de multiplicación que se puede efectuar con vectores. En resumen, utilicen signos de agrupación como corchetes, paréntesis o llaves para indicar multiplicaciones. Bueno, hecho ese comentario, colocamos el punto y entonces comenzamos a realizar nuestra operación. ¿Cuánto valdrá el primer término en nuestro desarrollo? ¿Y? 15i, así. Entonces, Sería solo el 15, ¿no, profe? ¿por qué solo el 15? Es producto punto y ya estamos calculando un escalar ya en un vector como tal. Exactamente. Entonces, esa i estaría de más. No, lo que tenemos que encontrar aquí es un escalar, una cantidad sin direcciones. Muy bien, entonces el primer término es 15, ¿no? 5 por 3. El siguiente, Menos 20. menos 20. Así es. Por lo tanto, el producto escalar entre estos dos vectores es menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en que procedemos para determinar el producto escalar entre dos vectores. Aquí, el ejemplo, tenemos dos vectores en el plano XY. La idea se puede extender para vectores en 3 dimensiones. Lo único que hay que considerar, evidentemente, es la componente z de nuestros vectores. Fuera de eso, el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a retomar otra pareja de vectores, porque quiero que noten algo muy, muy importante que tienen que recordar. Déjenme ahora tomar esta otra pareja de vectores. Y la misma instrucción. Otro ejemplo, para la pareja de vectores, encuentre su producto escalar. A ver, entonces aquí no se copió todo, no importa. Entonces tenemos el vector RAB y el vector DA. El vector DA ya lo teníamos aquí arriba. Es ese vector. Y el vector AB es 4i más j. Muy bien. Para esta pareja de vectores vamos a tener que obtener el producto escalar. Muy bien, entonces, pues ya sabemos cómo proceder aquí. Tenemos entonces el primer vector. Ponemos a un costado el segundo.
e indicamos la operación que vamos a realizar en este caso, que es el producto escalar. Abrimos paréntesis, colocamos nuestros vectores. Y pasamos a realizar el producto según se nos ha indicado. Muy bien, ¿eso cuánto va a dar en el primer término? Menos 20. Menos 20, muy bien. Después, Más 5. menos 20 más 5. Muy bien, eso da entonces un total de menos 15. Muy bien. Entonces, esos serían los valores escalares para estas parejas de vectores. Vamos a dar una interpretación de lo que está sucediendo. Bueno, al menos un preámbulo de lo que está ocurriendo en este momento. Bien, entonces aquí voy a retomar el mallado para definir el sistema, un sistema de coordenadas. Tenemos el eje X, el eje Y, y vamos a utilizar la convención de que cada cuadrito que está aquí está representando una unidad. Por lo tanto, para el vector AB nos dice 4i más j. Serían 4 unidades hacia la derecha más una unidad hacia arriba. Esto lo voy a llamar A para simplificar. El siguiente vector, por ejemplo, el DA, es menos 5i más j. Menos 5 unidades hacia la izquierda, 5 unidades hacia arriba. Ese llamaremos vector B. Y el otro será el menos 3i menos 5j. Menos 3i menos 5j. Muy bien. Estos van a ser nuestros vectores, todos ellos construidos a partir del origen. Aquí vale la pena rescatar lo siguiente. Estos tres vectores, que son los mismos que hemos construido con anterioridad, vean que anteriormente se habían construido a partir de puntos que ninguno de ellos necesariamente era el origen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que ahora estoy hablando de, por ejemplo, del vector RAB, que unía los puntos A y B en este croquis, y lo he colocado a partir del origen? Bueno, debemos recordar lo siguiente. Un vector está caracterizado por su módulo y su orientación, el ángulo que hace con el eje X positivo. Entonces, mientras nosotros mantengamos ese módulo y esa orientación inalterados, no importa en qué punto o en qué región del plano cartesiano dibujemos el vector, vamos a seguir hablando, vamos a estar hablando del mismo vector en todo momento. Entonces, por ejemplo, en esta figura, este vector yo lo puedo colocar en cualquier lugar y mientras que preserve justo la orientación que tiene y su módulo, lo puedo dibujar, por ejemplo, saliendo del origen. Y eso es justamente lo que se acaba de hacer.
para cada uno de estos tres vectores. Por esa razón, repito, es que lo podemos construir a partir del origen. Bien. Quiero que prestemos atención al vector CD y al vector DA, que en este caso son C y B. Aproximadamente, según lo que ustedes pueden notar en la pantalla, ¿qué valor de ángulo se está formando entre ellos, entre estos dos vectores? No me digan el valor numérico, evidentemente tal vez no es fácil de leerlo, pero sí podrían decir al menos qué tipo de ángulo no es, o si es. Ángulo obtuso, agudo, recto. Pudiera ser obtuso, profe. Pudiera ser obtuso. ¿Y un ángulo obtuso con qué se caracteriza? ¿Qué es un ángulo obtuso en pocas Me palabras? parece que está entre los 90 y los 180. Entre 90 y 180, ¿de acuerdo? Ese es un ángulo obtuso. Entonces, vemos que este ángulo pareciera ser obtuso. Muy bien. Comparemos ahora el vector AB, que llamamos A, en esta figura, y este otro, ¿no? Que es el B. Ahora, prestemos atención al ángulo que se puede estar formando entre ellos. A grandes rasgos, así como que una aproximación bastante burda. ¿Qué ángulo, qué tipo de ángulo podría tratarse aquí? ¿Del mismo tipo, profe? Exactamente Obtuso. obtuso, ¿ok? Muy bien. Entonces pareciera que es obtuso, ¿no? Este ángulo. Muy bien. Bueno, vamos a ver a continuación que esta pregunta que se ha planteado ahora se puede responder gracias a el producto escalar que hemos calculado. Vamos a ver cómo a continuación. Bueno, para ello vamos a necesitar mencionar las propiedades que cumple este producto escalar. Ok, aquí las voy a poner para comenzar a discutirlas. A ver, la primera propiedad para el producto escalar es la siguiente. Dice, si tenemos un vector A que es el vector 0 o bien un vector B que es el vector 0, vean que aquí tenemos una O, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que se pueden tener que uno de ellos dos puede ser el vector 0. ¿Quién es el vector 0? Recordemos que lo habíamos definido previamente al hablar del del neutro aditivo. El elemento 0 en los vectores es el vector que tiene sus tres componentes iguales a 0, el escalar 0. Si hablamos de un vector en tres dimensiones, evidentemente aquí tendremos que incluir más 0 en la dirección k. Bueno, eso es el vector 0 entonces. Bueno, lo que estamos afirmando en esta situación es lo siguiente. Si alguno de estos dos vectores que ustedes que van a emplear para hacer la multiplicación escalar es el vector 0, el resultado, hasta incluso con lógica, es que es el escalar 0. A.B es igual a 0. Y eso es algo que también en los números reales ustedes lo conocen bien. Cualquier número multiplicado por el elemento 0 de los reales es 0. Bueno, pues aquí estamos teniendo una propiedad o una característica similar. Bueno, es la primera propiedad. La segunda propiedad dice lo siguiente. Si ninguno de los vectores A y B son ambos el vector 0, ¿de acuerdo? Está diciendo
que A no es el vector 0 y que B no es el vector 0, pero su producto escalar es nulo, es decir, que obtenemos que es 0, se dice entonces, o podemos afirmar que los vectores son ortogonales. ¿Recuerdan lo que significa la palabra ortogonal? Hernández Monroy, ¿recuerda lo que es lo que dos vectores sean ortogonales? ¿Es cuando forman un ángulo recto? En efecto, ortogonal es sinónimo de perpendicular. Entonces, aquí vamos a estar utilizando la palabra ortogonal para referirnos a esta palabra de perpendicularidad, ¿no? Eso es porque generalmente esa es la palabra que se utiliza para escribir esta característica. Entonces, vean lo que está diciéndonos aquí. Notemos lo que nos está diciendo. A y B no son el vector 0, ninguno de los dos. Sin embargo, cuando los multiplicamos, si su producto escalar es 0, eso significa que los vectores tienen direcciones ortogonales. Esto lo podemos escribir de esta manera. Si A.B es 0, entonces tienen direcciones perpendiculares. Hay un ángulo de 90 grados entre ellos, entre sus direcciones. La última frase de esta propiedad dice lo siguiente: la afirmación recíproca también es cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que si saben ustedes, o sea, al momento de dibujar tal vez dos vectores y notan o por alguna otra razón ustedes saben de antemano, desde un inicio, que los vectores son ortogonales, de manera inmediata, sin hacer ningún cálculo, ustedes pueden garantizar que su producto escalar va a ser 0. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. ¿Queda claro entonces? Si el producto escalar de dos vectores que no son ambos el vector 0 es 0, de forma inmediata podemos decir que los vectores son ortogonales. O sea, hay un ángulo de 90 grados entre sus direcciones. Recíprocamente, también podemos decir que si sabemos de antemano que dos vectores son ortogonales, sin hacer ningún cálculo, podemos asegurar que su producto escalar es 0. ¿Dudas con el comentario, con la propiedad número 2? No, profe. Muy bien. La propiedad 3 se conoce como propiedad conmutativa. Básicamente dice que no importa el orden en que nosotros hagamos el producto escalar, A punto B, eso es exactamente igual a B punto A. Entonces, en pocas palabras, el orden de los factores no va a alterar el producto. Así lo podemos entender, que es algo muy similar a que ocurre con los escalares, ¿no? Los números reales. Podemos intercambiar el orden de los factores y obtenemos el mismo resultado siempre. Bueno, la propiedad distributiva nos dice lo siguiente. Si tenemos el producto escalar entre un vector A y la suma de dos vectores, resulta que lo podemos distribuir de esta manera. A punto B más A punto C. Aquí también podemos notar lo siguiente, que es algo que creo que ya les había comentado, tal vez, o no recuerdo, que sucede también con el producto con escalares. Si lo escribimos de esta manera, si nos quedamos de esta manera con la propiedad distributiva, ¿qué podemos notar que está ocurriendo? ¿Qué nos está diciendo?
¿Cómo pueden interpretar eso que está encerrado? Que el producto escalar de A por B más el producto escalar de A por C es lo mismo que multiplicar el vector A por, bueno, el vector A por producto escalar de la suma de los vectores de B y con C. Ok, eso es básicamente literal lo que se está diciendo ahí, pero a fines prácticos, o sea, eso cómo lo podemos resumir. Se está factorizando. Exactamente, lo podemos entender como una factorización. Es justamente una factorización. Tenemos este elemento repetido en ambos términos. Podemos, lo que ustedes llaman coloquialmente, factorizar para obtener esta igualdad. Entonces, la propiedad distributiva esconde lo que ustedes conocen como factorización. Y para fines prácticos, seguramente, tal vez requieran ustedes en algún momento realizar esta operación. Factorizar un producto punto. Bueno, la justificación pues está dada en la propiedad distributiva. Muy bien, y finalmente tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice lo siguiente: si tenemos un escalar multiplicando al producto punto de los vectores A y B, esto es exactamente igual a que, por ejemplo, opción 1, el escalar A hagan que multiplique al vector A de esta manera. Y respetamos la operación punto B. U opción 2, que el escalar A afecte al vector B de esta manera. Y al resultado de esta operación, después lo multiplican por el vector A. Entonces, dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentren, podrían aplicar uno u otro de los procedimientos. Muy bien, entonces estas van a ser las propiedades, 5 propiedades que van a ser útiles en el producto escalar. Si ustedes utilizan bien estas propiedades, pueden ahorrarse cálculos. Eso es lo importante. O sea, ahí está la ventaja de tener esas propiedades. Sobre todo la propiedad 2 va a ser muy útil a la hora de tal vez hacer el análisis de algún problema. Entonces, no pierdan de vista lo que dice la propiedad 2. De hecho, vamos a retomar la propiedad 2. Vamos a realizar entonces un ejemplo para la propiedad 2. Bien. Considere los siguientes vectores y obtenga su producto escalar. Bueno, para este vector entonces, para este caso, perdón, tendremos la siguiente pareja de vectores. Vamos a llamar al vector U mayúscula como 4i más 3j. Y el vector V mayúscula como 3i menos 4j. Bueno, para fijar un poco las ideas, vamos a dibujar a esta pareja de vectores. Una vez más, utilizaremos la convención de que cada cuadrito en este plano cartesiano representa una unidad. Entonces, el primer vector, el U, es 4i más 3j. Por lo tanto, tiene esta dirección. Tenemos aquí el vector U. Por su parte, el vector B tiene como componentes 3i
3i y menos 4j. Ahí está entonces. Muy bien. Tenemos nuestros dos vectores dibujados. Calculemos entonces su producto escalar. Comenzamos entonces por la notación. A punto B. Y a continuación, pues, sustituimos el valor o la forma explícita que tiene cada uno de estos vectores. Muy bien. Si hacen el producto escalar con las cantidades que aquí están indicadas, ¿qué es lo que se estaría obteniendo? Sería 12 menos 12. 12 menos 12, exactamente. Y esto pues es 0, ¿no? Evidentemente. Vean, estamos justamente cayendo en lo que dice la propiedad 2. Dados dos vectores y ninguno de ellos es el vector 0, al momento de obtener su producto punto, si resulta que ese producto es 0, nuestra afirmación o nuestra conclusión es que estos dos vectores están orientados de tal manera que sus direcciones son ortogonales. Es decir, hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, aquí está lo que está diciendo la propiedad 2. Dos vectores que no son el vector 0 y sin embargo, su producto escalar es 0. Esto quiere decir que los vectores, entre el ángulo que hay entre estos dos vectores es de 90 grados. Bien, esto lo podemos estar verificando de forma gráfica aquí con la figura. Claro, si esto lo hacemos bien a escala y todo, podemos tal vez identificar que este en efecto es un ángulo de 90 grados. Pero si no quisiéramos fiarnos de lo que diga una figura, sino nuestro interés es algo más analítico, vamos ahora a proponer una forma de calcular ese ángulo utilizando justamente el producto escalar. Bien, entonces lo siguiente a comentarles es que dado, o mejor dicho, el ángulo que se forma entre las direcciones de una pareja de vectores se puede determinar a través del producto escalar. El ángulo que se forma entre las direcciones se puede determinar con el producto escalar de la siguiente forma. La idea en síntesis es la siguiente. Ustedes tienen un vector, el que ustedes gusten, ¿no? Con el nombre que mejor prefieran. Aquí le voy a llamar f, por ejemplo. Tenemos el vector f apuntando en alguna dirección en el espacio. Tenemos un segundo vector. Vamos a llamarlo g.
¿Ok? Entonces, estos dos vectores en general podrían estar dibujados en cualquier región del espacio, ¿de acuerdo? Pueden estar uniendo dos puntos cualesquiera en el espacio, cada uno. Sin embargo, lo que les mencionaba anteriormente, mientras mantengamos la orientación de los vectores y su módulo, no importa dónde lo dibuje, siempre vamos a estar hablando del mismo vector. Por lo tanto, en particular, lo puedo dibujar de manera que inicie en el mismo punto que el vector f. Bueno, al hacer eso, implícitamente estamos dando lugar a un ángulo que se está formando entre estos dos vectores. Muy bien. Entonces, este ángulo que aquí nos está apareciendo se va a determinar de la siguiente manera. El coseno del ángulo θ se va a determinar como, primero, el producto escalar entre el vector f y g, ¿ok? Aquí indico perfectamente la multiplicación, dividido entre el módulo de estos dos vectores. De esta forma, ustedes pueden determinar el ángulo que se está formando entre estos dos vectores, entre el vector f y el vector g. Bueno, vamos a utilizar esta ecuación, esta idea, para mostrar que analíticamente el ángulo que está entre estos dos vectores u y b del caso pasado es exactamente 90 grados, es decir, son ortogonales. Para el problema anterior, vamos a tener entonces lo siguiente. El coseno del ángulo que se está formando entre los vectores u y b, lo voy a poner así. De acuerdo a la ecuación, esto es igual, o lo podemos igualar, al producto escalar de u con b dividido por sus módulos. Entonces aquí indicamos bien la operación, la multiplicación. Y bueno, vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Cuánto vale el módulo de estos dos vectores? Del vector u es 13, bueno, y media 13, su módulo.
Bien, ¿cuánto vale el módulo de cada uno de los vectores u y v respectivamente? A mí el primer vector U me dio su módulo 5. Ok. ¿Y del segundo? Menos 5. Menos 5. ¿Estás en clase? A ver, recuerden ustedes, el módulo de un vector nos dice cuán largo es un vector. ¿De acuerdo? También es 5. Es Eh, positivo. exacto, tiene que ser una cantidad positiva siempre. El módulo de un vector siempre es una cantidad positiva. Nos habla de una distancia. Entonces, mucho cuidado. Entiendo que la raíz cuadrada puede tener dos signos, pero para el módulo de un vector siempre nos vamos a quedar con la raíz positiva. Bueno, entonces, el módulo del vector u es 5. Muy bien. El del vector b también es 5. Bueno, aquí tenemos 5 por 5. ¿Y el producto escalar de ellos cuánto era? 0. 0. Muy bien. Si simplifican o desarrollan eso que está aquí, ¿cuánto tenemos? Daría Pues 0. sería 0. O sea, debería 0, exactamente. Y por lo tanto, si ahora despejan el ángulo, se aplican arco coseno. Que Da un que ángulo de 90. da exactamente 90. Perfecto. Entonces, estamos viendo que analíticamente lo que nos da, o sea, el hecho de que el producto escalar entre estos dos vectores sea 0, en efecto, nos da lugar a que el ángulo entre ellos sea de 90 grados, sean ortogonales estos dos vectores. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios con lo que nos está diciendo la propiedad 2 y con la ecuación esta del ángulo? Bien, entonces para rematar esta última parte, para digamos que ir cerrando el- la información sobre el producto escalar, vamos a regresarnos a los cálculos que hicimos al inicio de la clase. Vean estos productos escalares y vamos a ver qué significa esto lo que encontramos. Vamos a darle una interpretación. Bueno, para ello vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a determinar el ángulo que se está formando entre nuestros vectores previamente dibujados, A con B y C con B. Entonces vamos aquí a hacer un apartado en el que vamos a comentar lo siguiente. Para los vectores A, B y C, el inicio de esta sesión, determine los ángulos que forman entre la pareja de vectores que hemos visto que era A, C, me parece, y B con C. Déjenme ver si era así, o creo que era AB, perdón. A y B.
Bueno, vamos a aplicar entonces la ecuación que tenemos para determinar justamente el ángulo entre estos dos vectores. Mucha de esta información ya la tenemos nosotros previamente calculada, por ejemplo, los módulos de los vectores. Entonces es cuestión solamente que vayan a ese apunte o que recordemos cuánto vale. Y entonces estaremos acabando esto de manera muy, muy rápida. A ver, entonces vamos a hacer el primero, que sería el coseno del ángulo que se forma entre los vectores A y B. Entonces aquí siendo muy claros con la notación, tenemos aquí el vector A, su módulo, el vector B y su módulo. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuánto valía el módulo de A con B? Perdón, el producto escalar de A con B. Habíamos dicho, ok, en esta figura, a ver, veamos A con B. Es el vector 4i más j con el vector